Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en esta serie analizando a cada constructor del campeonato de MotoGP y tenemos aquí de nuevo a nuestro querido José Tesouro. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estamos? Muy buenas a todos, ¿qué tal? Pues aquí un poco sufriendo los calores de principios de agosto, que ya empiezan a ser un poco molestos. Mira que a mí me gusta el calor, pero cuando vienen días así de 35 y así, dices, uff, ya podría bajar un pelín. Y por Ya, lo que parece va a seguir. Y lo que nos espera a los que vamos a La Bañeza, 37 grados el sábado, ¿vale? O sea que ir preparados. hostia, o sea, se va a hacer duro. Menos mal que ahí con esto es un poco lo de siempre. Yo cuando he ido, por ejemplo, a algún gran premio y lo he pasado fatal con el calor, lo peor que pasa son los puntos en los que no estás haciendo nada. Esos ratitos en los que mientras están haciendo algo, estás viendo algo, estás entretenido, bueno, Sí. no eso. Pero los ratos muertos que hay entre medio, entre una cosa y otra, es cuando te das cuenta de que estás muriéndote por minutos. En Aragón yo, por ejemplo, lo pasé fatal, 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 fatal. Sí, yo en La Bañeza el año pasado andaba con un patín eléctrico por allí, recorriendo el circuito cuando me dejaban, y Patín con una eléctrico de nevera. Suzuki. ¿Perdón? De ¿Perdón, Suzuki, perdón? el patín eléctrico. No, el patín eléctrico es un patín eléctrico de Xiaomi, de estos de, ¿sabes? No, no es el de Suzuki. Suzuki no sé si los está haciendo, pero bueno, ya es por la broma del otro día que decían hace algún tiempo que se iba a dedicar a hacer patines eléctricos, exactamente. No, es un patín eléctrico de estos normalcito de Xiaomi. Pero se agradece porque aparte de donde, bueno, yo me movía en bastantes sitios y tuve la fortuna del chaval este gallego que se mató allí en una curva. Yo estaba en esa curva unos minutos antes y cogí Joder. el patín y fui a buscar unas cervezas y unas aguas con gas para llenar la nevera, y justo cuando salí con el patín vi que hay un puente para cruzar el circuito por encima, y luego vas a una zona de ascensores que bajas con un ascensor gigante. Bueno, la gente ya sabe de qué hablo. Y desde allí vi que habían cortado. O sea, de repente bandera roja y tal, pero no echas cuenta, tío. Dices, una caída más de las tantas que hay. No pensé nunca que iba a ser eso. Y luego cuando llegué a la zona de boxes ya había llegado la noticia. Bueno, la noticia llegó en nada. O sea, en 10 minutos, ¿eh? Joder. Sí, 10 Joder. minutos ya se sabía que se acabó. O sea, no, ya lo tenía muy claro, tío. Y ya ves, el fin de semana negro. Pero bueno, son cosas que pasan, tío. Y lo que pasa Ya, es que te ya. jode el fin de semana. Te jode el fin de Claro, semana. Yo me claro. vine, ¿eh? Yo ya no me quedé el domingo. Ya me vine porque estaba hecho Claro, mierda. ya te cortó el cuerpo, Mujer ¿no? Ya te igual. corta un Sí, poco sí. Y todo normal. ya no tenía sentido nada de lo que estábamos haciendo allí. No tenía Ya. sentido nada. Entonces nos vinimos a la mañana y comimos por el camino y caminito para casa, tío. Recogimos y para casa. Y es así. Bueno, y... Pero este año vuelves. Entonces, Sí, 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 este año vuelve. sí. Sí, a ver, tengo varios amigos allí, tengo amigos que corren, vale, tengo amigos que corren y alguno de ellos incluso puede ganar en su categoría. Por lo tanto, joder, está bien estar allí. Bueno, pues un fin de semana entonces para pasárselo... Para pasárselo bien, muy probablemente entonces. Entretenido, sí. Sí, es entretenido. Es entretenido, sí, es entretenido. Mucha gente conocida, bueno, hay mucha gente en La Bañeza, tío. Hay más gente en La Bañeza que en algún gran premio. Es increíble decir eso, pero, tío, en La Bañeza se juntan 70.000 personas, tío. Ya Hay, ves. hay, hay grandes premios que no hay 70.000 personas. El domingo, me refiero al domingo, no esta cuenta de la Mm, vieja que hacen gente que entró el viernes, el sábado y el domingo, que es la misma multiplicada por 3. ya, pues te juraría que en los datos O sea, oficiales de este año, Aragón tuvo menos gente el domingo. Puede ser, no me quedé ahora con lo que tuvo Aragón, pero ya te digo, sí, es posible que tuviera Juraría menos que de sí, ¿eh? 70.000. O sea, yo vi Sí, los sí, sí. números y menos que eso yo creo que eran el domingo, los documentos oficiales. Bueno, hoy toca KTM. Hemos pasado de las dos gigantes japonesas, ahora nos vamos con los austriacos que empezaron la temporada con esa sombra encima de ellos financiera, que también, pues obviamente, y como es lógico, también le otorgó bastantes dudas a los pilotos, presuponemos, aunque ellos obviamente públicamente diesen otra versión, que es la que tenían que dar y la que les dirían que tuviesen que vender, de tranquilidad, decir la tranquilidad, tranquilidad que dudo bastante que tuviesen. Simplemente había que ver, pues, Pedro Acosta, ¿no? Como todo este comienzo de temporada se ha ido moviendo un poco en esa, bueno, acercándose un poco a Honda, al VR46 y demás.
Tercera del campeonato, cerquita a Aprilia, pero es cierto que, claro, Aprilia hay que contar que también ha estado con un piloto menos, un piloto de peso menos. Eso sí, en equipos están justo detrás de los tres equipos de Ducati, el equipo Factory de KTM. ¿Crees que, o sea, es que claro, con KTM pasa un poco todos los años? ¿Hasta qué punto ya nos creemos o no nos creemos el proyecto de KTM y que KTM pueda hacer algo aquí en MotoGP a corto o medio plazo? Porque, hombre, por alineación no será. Y ya no solo los cuatro que corren en los dos equipos, sino incluso los otros pilotos que tienen de test riders. Correcto, tío. Es que ya estamos hartos de decir que tienen la mejor alineación. Por lo tanto, en KTM yo sí que creo que se puede ver la verdad de lo que hay, ¿vale? Porque igual que te digo, en Honda no, tengo dudas, porque obviamente creo que estamos de acuerdo que si cambiáramos los pilotos de todos los pilotos de Honda y los metiéramos en KTM y a todos los de KTM los metiéramos en Honda, yo creo que todos estamos de acuerdo que diríamos que tiene mejor formación, ¿vale? Eso es indudable. Por lo tanto, se puede evaluar mucho de una forma más clara dónde está KTM. Es más real dónde está KTM, ¿vale? KTM no creo que pueda estar mucho más arriba, metas a quien metas, ¿ok? Porque, joder, tienen a Costa, tienen a Viñales, aparte tienen pilotos con estilos diversos, ¿vale? Que pueden tirar de formas diferentes para cambiar un poco la moto. Yo creo que es lo que se está haciendo este año. Viñales creo que le dio un poco más de luz a todo esto. Yo creo que el error de KTM es seguir mucho los pasos de Binder durante tanto tiempo. Era el niño mimado, era el protegido de ahí, es el que en teoría debería sacar los resultados y creo que se les fue un poco de las manos el seguir tanto el camino de Binder, un tío que tiene un pilotaje muy anárquico, ¿sabes? Es puro talento, pero es el típico tío que cada vuelta lo ves ir en una curva por un sitio diferente. Y luego al final igual te hace el mismo tiempo, ¿sabes? Pero igual va por fuera del piano, que, ¿sabes? Es un tío muy complicado. Y con ese tipo de gente, evolucionar una moto para, digamos, la gente normal, la gente estándar, es muy complicado. Vale, yo creo que por eso el año pasado Acosta estaba donde estaba, porque dentro de ese tipo de moto que estaban haciendo, al que mejor le puede ir, que no es que le vaya bien, no es que le vaya bien, pero como Acosta es un poco como Marc, ¿vale? Era capaz de ir con eso y sin eso, ¿vale? En algún sitio se caía, iba siempre por encima un poco del límite, pero era capaz de, bueno, de conducir por encima un poco de los problemas de la moto. Hay otra gente que es incapaz de hacer eso. Si pusiéramos, por ejemplo, a gente con talento también, pero son pilotajes diferentes, ¿ok? Si pones a un Pecco, pues ya no sería capaz de hacer eso, ¿vale? Y cuando pusiera todo en su sitio, pues sería capaz de ser tan rápido como el más rápido. Pero tiene que tenerlo todo, si no, no es capaz de hacer eso. Entonces KTM empezó, como tú decías, empezaron, bueno, como yo digo, empezaron siendo austríacos y ahora son indios. Pero bueno, eso es lo de menos. Es cierto. Es así. Pero bueno, para nosotros es como SEAT, ¿no? Siempre será española y KTM, no sé, parece que siempre será austríaca, aunque ahora Bueno, en austríaca, Ducati, fíjate, lo tiene Audi, ¿no? O sea, sí, sí, exactamente. Ducati, bueno, se llama Ducati, pues mientras que Audi quiera. ¿Qué ocurre? Que le va muy bien llamándose Ducati, ¿vale? Lo mismo que en su día, mira, cuando el grupo Volkswagen cogió SEAT en España, bueno, en España y en muchos sitios de Europa, que SEAT se vende. Yo tengo visto SEAT en toda Europa. En Portugal, sobre todo, hay la hostia de ellos. Y le iba muy bien llamándose SEAT, hasta que vino alguien y dijo que eso ya no era interesante y eso ya no existe. Ahora es Cupra, ¿vale? O sea, es que realmente es un nombre. Mira, una vez que la marca, o sea, quiero decir que la fábrica, o sea, lo que es el embrión de lo que fue, ya no es, ¿vale? KTM ya no es KTM, ya no es austríaca, ya no es nada. Entonces, no sé, igual que ahora Morbidelli, pues es India o Benelli, perdón, China, ¿vale? Compran el nombre porque es mucho más fácil comercializar a la gente que con nombres que te suenen, Benelli. Benelli yo tuve una en los años 80 y pocos, cuando aquí todavía no había japonesas más que laterales alguna. Y lo que pretenden es eso. Y en el caso de Bajaz, pues lo que yo temo mucho es que Bajaz no siga las mismas políticas de KTM. Bueno, las mismas no creo que las sigue porque si no el resultado será el mismo.
Algo tendrá que cambiar porque si no el resultado sería el mismo, ¿vale? Claro. Entonces, el mismo ya lo sabemos cuál es, muy malo. Me refiero, el de KTM era una empresa que para lo que facturaba real, ¿vale? No lo que decían que facturaba. Yo creo que estaba por encima de sus posibilidades el estar en MotoGP. ¿Vale? Otra cosa es que, vale, Red Bull pagaba más de la mitad de la fiesta, bien, vale. Bajaj tiene un poder infinitamente superior al que nunca tuvo KTM, económico me refiero, ¿ok? Y realmente donde sale todo es de lo económico, porque todo lo demás te lo puedes comprar, ¿vale? Esto es, fíjate, con todo lo complicado que es la Fórmula 1, que es mucho más complicado que MotoGP, llegó un tío que fabricaba gaseosas, ¿vale? Y se compró una plaza, Red Bull, y en unos pocos años arrasaron, ¿vale? Un tío que vendía gaseosas, no haciendo Sí, chasis, sí. no es una marca de coches, ¿vale? O sea, tú mira lo importante que es la pasta. Entonces, quiero decir, si Bajaj quiere invertir lo mismo o más de lo que estaba invirtiendo KTM, eso puede ser que algún día, no, yo no creo que sea ahora el momento, ni el año que viene tampoco, en el 27 puede pasar cualquier cosa. Mira, y cualquier cosa no será una sorpresa. Si abro el 27 con los test invernales de una Yamaha, marcando, bueno, la Yamaha sería la que más me sorprendería, pero la que más, porque tiene un cambio, perdón, tiene un cambio de motor totalmente diferente, entonces eso sí que es algo muy nuevo. Pero cualquiera de las otras en el 27, no me sorprendería en absoluto que estuviera, pues cualquiera, Aprilia, cualquiera. ¿Por qué? Porque es un poco azar. Todo el mundo sabe más o menos lo que tiene que hacer. Tienes que quitar un montón de cosas que sabes que funciona. Por ejemplo, Aprilia es una moto que está muy basada en la aero. Cuando se la quiten toda, no sé lo que pasará. Es posible que sea una de las que más sufra, ¿vale? Porque tiene, cuando hablemos de Aprilia, ya comentaré algunas cosas de las que veo y creo de Aprilia, ¿vale? Cosas buenas, perdón, cosas buenas para este reglamento y cosas no tan buenas para cuando este reglamento no esté. Vale. Pero bueno, hoy como nos toca el tema de KTM, ya te digo, la duda es cuánto dinero está dispuesto a meter Bajaj para recuperar gente que se fue. Gente, no la que se fue, gente del nivel de la que se fue. La que se fue, no creo que le vayas a volver a quitar el de motores a Honda, porque Claro. no lo creo. Vale. Yo, si Este es la estuviera Kini, Aprilia, no sé qué. bueno, lo de Aprilia, a ver, yo creo que es más fácil robarle, entre comillas, a alguien a Aprilia que a Honda. Bueno, eso Vale, seguro. creo, seguro. A ver, yo ahora Vamos, mismo creo yo que seguro, vaya. estoy en la piel de. Y ya, no solamente por lo económico, que sí, que también, ¿vale? Sino porque si a mí me hace un contrato ahora mismo para. Imagínate que yo soy un súper ingeniero, que es mucho imaginar, ¿no? Y me hace un contrato a igual de dinero, ¿vale? Ya no te voy a decir. Yo preferiría estar en un contrato con libertad para hacer lo que me dé la gana, no un contrato para estar tutelado por alguien. Entonces no, vale. Claro. ¿Por qué? Porque los recursos y lo que puedo ver de que se hizo, no se hizo, se rompió y se destruyó y no se destruyó dentro de HRC, puede ser para divertirme muchos años, ¿vale? Entonces, solamente por eso, por el interés que puede tener todo eso, yo preferiría estar ahí, ¿vale? Y si a eso le sumas que posiblemente paguen más del doble, pues ya está, macho. ¿Vale? Aunque luego realmente sea igual menos divertido trabajar en equipo con ellos, porque, bueno, son más parcos, más aburridos, son como pequeños robots, ¿vale? Y posiblemente un equipo italiano sea más divertido, ok, pero bueno, también es cierto que puede ser más divertido o más conflictivo, ¿vale? O sea, cuando es más divertido es más próximo que los choques por, digamos, excesos de confianza y estas cosas que tenemos los latinos acaben en choques, fácil. Con los japoneses eso sería más complicado. Vale, hay un respeto excesivo, que es aburridos como mormos, pero bueno, son así. Y ahí es la duda que me genera lo que puede hacer KTM. Porque claro, es que KTM los pilotos ya los tiene, tío. Si hablamos a lo Ya. mejor de otras ¿Tú formaciones, crees que tiene la mejor alineación del campeonato, sí, KTM? O sea, sin duda. quizás a lo mejor. A ver, obviamente, si hablas a lo mejor de pilotos sueltos, a lo mejor No, claro, no. no tanto, Hablamos, claro, pero de hablamos alineación como tal, de claro, fábrica, hacer vosotros mismos una cosa que creo que es lo que dije el otro día. Vosotros sí. poner puntuación a los 4
a todos los pilotos, ¿vale? De un equipo, y imagínate que puntuáis a Viñales, imagínate, 7,5, a Costa 8,5, a hacer eso, lo sumáis y lo que os dé, bueno, lo que se hace siempre, lo dividís entre 4 y vais Sí. a tenerlo. Y luego hacer lo mismo con los de Honda y ya verás lo que os va a dar. ¿Vale? O Bueno, y te incluso con diría los que incluso con casi todo. Yo te digo que lo haces también con Ducati y no sé yo si en Ducati no, estarían por encima de KTM. ¿Eh? por eso te lo digo, por eso te lo digo. Vale, Mar es el que iba a quitar la cabeza mucho por encima de los Claro, demás. Pero cuando hicieras la media, eso que se va para arriba se iba a igualar un pelín, ¿vale? O sea, que ya, por eso te digo ya. que para mí tiene la formación más completa, Oye, ¿vale? ¿y Brad Binder no crees tú? Esta es un poco mi sensación, pero a mí Brad Binder siempre los años anteriores, te diría antes de la llegada de Pedro Acosta, fue un piloto que, joder, todo el mundo, incluso vamos, quien no ha escuchado, cuando a comienzos de temporada escuchábamos un Jorge Lorenzo en la cabina de comentaristas diciendo, bueno, cuidado Brad Binder este año, cuidado KTM, porque solía empezar bien Brad Binder todos los años, algún podio y demás, y parecía que, uy, puede ser el año Brad Binder. Después, de pronto llega el año pasado Pedro Acosta y creo como que se vio en un solo año, encima de un año de rookie de Pedro, lo que es un poco ser un muy buen piloto, como puede ser Brad Binder, a ser un piloto top, como puede ser Pedro Acosta. Yo creo, no sé si ahí estás de acuerdo conmigo en que, bueno, y que ahora este año, por ejemplo, además con la llegada de Viñales, yo creo que se siente también la diferencia entre un Viñales y un Binder y entre un Pedro Acosta y un Binder. No sé si tú crees que quizás también en KTM se han dado un poco cuenta de esto. Es decir, que pensábamos que teníamos aquí a una de las figuras, pero joder, Ujú, ahora tenemos a otros dos pilotos que son mucho más figuras, ahora que los tenemos con claro. nosotros. Claro, a ver, Binder, para mí es no sé, un animal de la moto, ¿vale? Como un diamante sin pulir, ¿vale? Eso es bueno y es malo. Ok, ¿por qué? Porque seguramente que tú tienes una moto mediocre y es capaz de quitarte un resultado y luego encuentras la moto y hace lo mismo, ¿vale? Porque Ya. como no hay una metodología, no tiene un pilotaje, bueno, igual va atravesado, derrapando, que eso es perder tiempo, que en la siguiente vuelta no entra derrapando, entra por el mismo sitio, o sea, es un tío un poco, es un poco raro, un poco exclusivo el tío, ¿sabes? Entonces, y yo creo que ahora mismo ya está de vuelta. Yo no creo que volvamos a ver ese Binder que vimos hace unos años. Y hay que pensar también que hace unos años los resultados que se daban con tantas cosas extrañas que pasaron en el campeonato de Mar, por un lado, con Honda, que prácticamente se autoeliminaron. No vamos a entrar ahora en detalles de por qué, cómo, la culpa la tuvieron ellos y punto, eso está claro, ¿no? De abandonarse. Pero bueno, tuviera quien tuviera la culpa, desaparecieron de escena. Yamaha, después de que Quartararo ganara el Mundial, si empezaron a hacer la picha un lío, con ahora ponemos aero, ponemos los elementos de bajar y subir la moto cada vez iba peor. Ya al técnico de Fórmula 1, que eso me hiciera mucha gracia el día que ahora no recuerdo cómo se llama, el de Ferrari, tío, que se lo llevaron para hacer un motor para la Yamaha. Yo recuerdo que me habían preguntado en un vídeo que me parecía y dije, eso no va a ningún lado. Porque hará un motor mucho más potente, seguramente, que en banco será mucho más potente. Dirás, ¿ves? Ya tenemos 15 caballos más. Lo que pasa es que luego lo pones en una moto y tienes que usarlos con la moto inclinada y en unas circunstancias donde eso se vuelve en contra tuya. Y creo que es lo que pasó, porque fueron a peor desde que ese tío llegó, ¿vale? Empezó anunciando que habían ganado velocidad punta, sí. Lo que pasa es que el peor año de Quartararo fue ese, ¿vale? El año pasado, de Quartararo y de todos, aquí era un desastre, Ujú. ¿vale? Y sí, anunciaron el principio de año que Yamaha ya estaba porque ya corría prácticamente en algunos circuitos en Qatar. La velocidad punta era casi igual que la de la Ducati, por no decir igual. Creo que había 3 o 4 kilómetros por hora de diferencia. Eso es nada. Sí, pero lo que pasa es que faltaban todas las demás cosas, ¿vale? O sea, Claro. lo tenías todo tapado por arriba, pero tenías los pies al aire. Y antes era al revés. Bueno, si solo ¿Entiendes? fuese por velocidad punta, ganaría siempre KTM, Efectivamente. prácticamente. Efectivamente. Yo recuerdo los mundiales aquellos cambiando de Vettel con el Red Bull aquel que es el que menos, con muchísima Sí, diferencia, tenía velocidad punta. Lo que pasa es que, claro, tenía muchísimo drag, tenía muchísimo efecto suelo y claro, en la velocidad punta no tenía. ¿Pero por qué? Porque tenía una carga bestial. Las curvas sí, sí, que sí. alguien hacía a 180 las hacía a 200. Y normalmente hay más curvas que rectas. Recuerdo Entonces, yo en Spa
cómo ganaban en Spa o en Monza, y eran como rápidos en todos los sectores, menos en la recta, en Spa. Una vez subes o Rush, que tienes la recta esa enorme, ahí eran los más lentos con diferencia, pero da igual, en el resto del circuito te metías no sé cuántas décimas y tú ya no conseguías tener distancia para poder adelantarlo, o sea que eso... Ya, pero es que porque hay como mucha gente, pero bueno, yo creo que esto también es gente que quizás no sigue tampoco quizás estos deportes tanto realmente y se creen que a lo mejor la velocidad punta es lo más importante cuando realmente no es lo más importante la velocidad punta. Hombre, como digo siempre, no es lo mismo, es que las diferencias no son tan grandes, no estamos hablando de que te saquen 50 kilómetros por hora de una moto a otra, las diferencias no son tan grandes como para que signifique una diferencia abismal. Es más, como digo, en Monza tú ves las KTM, a lo mejor le sacan 10 kilómetros, 11, 12 kilómetros por hora a las Ducati. ¿Y qué pasó en Monza? Que digan Monza, es muy hielo. Fue triplete de Ducati los 2 días y ya está, y da absolutamente igual. O sea, porque al final eso no es lo más importante. KTM, No lo es. claro, el motor siempre dicen ellos que es uno de sus puntos fuertes, todos sus pilotos. La entrega de potencia del motor, y es más, por eso también hace ese movimiento Honda también, yo creo, ¿no? Porque precisamente del motor es una cosa de la que se quejan los pilotos de Honda y de la entrega de potencia. Pero claro, aquí ellos yo creo que se encontraron el año pasado con la posibilidad, que yo creo que esto es también lo que les ha o lo que les está un poco empujando a intentar a ver si pueden reaccionar, y creo que esto lo escenifica mucho Paul Espargaró cuando habla, por ejemplo, en DAZN, o Dani Pedrosa incluso, con el tema de Pedro Acosta, porque se encuentran de pronto con un diamante ahí con Pedro Acosta y es como, joder, ahora es cuando tenemos que intentar, o sea, tenemos que intentar sí o sí llegar, porque es que si no este tío se nos va. ¿Y qué situación nos hemos encontrado? Pues un Pedro Acosta que realmente quería irse ya de KTM, pero que se ha encontrado con que ha sido imposible irse y que se va a quedar ahí mínimo hasta final del 2026. Claro, ¿cuál es la situación? O sea, ¿tú cómo ves el tema Pedro Acosta? Y ya te pregunto sobre este tema, y aprovecho también para preguntarte sobre en el Mundial este año, si crees que Viñales, la llegada de Viñales le ha empujado un poco también en las últimas carreras, porque yo creo que Acosta llega un momento en el que estaba un poco con la cabeza muy fuera de esto, porque creo que estaba muy desencantado con KTM, algo que él mismo ha reconocido, y tenía la vista muy puesta quizás en, bueno, Honda, VR46, donde sea, pero fuera de KTM. Y yo creo que el hecho de un Viñales que... Ahora hablaremos también ahora de Maverick Viñales, pero un Viñales a un muy buen nivel, yo creo que quizás también le ha empujado a decir, oye, no puede ser, o sea, no puede ser que ahora venga aquí Viñales y me gane. Hay que reordenar un poco las cosas. ¿Cómo ves tú la situación de Pedro Acosta en una KTM que da la sensación todos los años de que está en el mismo sitio, ¿no? O sea, da igual lo que evolucione en el resto, uno sube más, uno sube más abajo, que KTM me parece que está siempre en el mismo sitio. O sea, ellos también mejoran, pero siempre lo mismo. O sea, es como que siempre se mantienen igual. No hay sensación sensación de que algunos podios, algunas cosas, pero siempre igual. ¿Cómo lo ves tú, el tema Pedro Acosta? A ver, yo creo que a Pedro le afectó el tema. Primero, que por problemas con los brazos, porque se operó. Pero bueno, si sumas eso, más los resultados que estaba haciendo Viñales, porque realmente se encontró rápidamente bien con esta moto, después que su cabeza ya no estaba, estaba deshojando a la margarita, que Ducati, que Honda, yo creo que en Honda él no pensó mucho en su momento, que yo creo que igual más su manager que él, pero yo, por lo que tengo entendido, sí hubo flirteos por ahí con Honda, ligeros, y los flirteos con Honda ligeros fueron los que después creo que abrieron el camino. Cuando se cerró en él, se abrió el de Martín, porque aparte el manager es el mismo. Yo creo que por ahí han ido las cosas. Y yo creo que más que nada es eso, el tema de brazo, se juntó un montón de cosas y a medida que fue solucionando el brazo, porque a ver, la adaptación, realmente quien tiene que adaptarse no es él. Él, por mucho que cambiara la moto, él ya estaba en KTM el año pasado, Viñales no, ¿vale? Él trabajaba ya con su equipo, en fin, está mucho más adaptado. Lo que decíamos en su momento de Mar, ¿no? Que cuando se adapte, cuando se iba a adaptar, le iba a meter muchísimo más, que es lo que decíamos en las primeras carreras, porque los demás ya estaban donde tenían que estar y Mar no. ¿Vale? Y eso es lo que ahora está ocurriendo y seguiremos viendo seguramente. Vale, pues el tema de Acosta, yo creo que por ahí están las cosas. Él no estaba. Aparte es un tío que, sabiendo que esto lo comentamos muchas veces también, y esto se lo podemos aplicar también a Pedro, ¿vale? Si tú acabas no estando motivado si tú sabes el sábado que tu puesto es octavo el domingo.
Vale. Y si es más de octavo, es que dependes de caídas, de mala suerte de alguien o de jugártela en exceso y eso algún día acaba mal. Vale. Entonces, Ya. cuando tienes todo eso en la cabeza, es muy complicado, tío. Y a no ser, es muy diferente a que tú sepas que puede estar en el podio el domingo. ¿Vale? Sin que nadie se caiga, sin que haya magias y sin que haya historias. Entonces ahí das un poquito más. Ahí igual le pasas el 100%. Del otro modo es complicado pasar el 100%. Lo pasas cuando llegas a MotoGP, lo que hice el año pasado, porque quieres demostrar, quieres hacerte ver, quieres que te se abran las puertas de todos lados. Entonces, bueno, pues eso lo hizo Marc cuando llegó en el 13. Son también situaciones muy diferentes. Y dejó el sello de la casa y algo parecido hizo el año pasado Acosta, salvando las diferencias. Marc entonces tenía una moto que era para ganar, ¿vale? Sí. Y Acosta no la tiene. ¿Vale? Porque la Honda no es la moto para ganar hace unos años a esta parte. Pero eso de que Marc estuvo ganando mundiales con una moto que no era la mejor, eso también hay que ponerlo entre paréntesis. Igual no era la mejor en todos los circuitos, pero era una moto para ganar el mundial. ¿Vale? Yo Sí, creo que sí, sí, Pedrosa sí. también no pudo haber ganado con esa misma moto. A ver, tenéis que pensar, tío, que no hace tantos años. Bueno, evidentemente antes del reglamento que para mí esto empezó todo en el 20, ¿vale? O sea, antes del 20, no muchos años antes del 20, gente como Kraslow hacía poles con la Honda y estaba en primera línea, ¿vale? Gente como Bradal estaba en primera línea con una Honda satélite. Nakagami, tercero, cuarto en la parrilla de salida. Ese tipo de cosas pasaban no hace tanto tiempo, ¿vale? Entonces, que eso no es así. Hoy, Ya. tal y como está el MotoGP de hoy, no se puede ganar si no tienes, no te digo la mejor moto, pero de las mejores. Que esté con muy poca diferencia de la mejor. Porque el ejemplo lo tenemos en Mar el año pasado. Vale. También es cierto una cosa. Si Mar el año pasado, quiero decir, si Mar llega este año a tener una moto con la diferencia que tenía el año pasado con las demás, este año yo no te digo que Mar hubiera ganado el Mundial, pero iba a estar luchando por él muchísimo más de lo que estuvo el año pasado. El año pasado se juntaron cosas como que la moto no estaba al nivel de las 24 y que Mar no estaba en absoluto adaptado ni tenía nada que ver, tuvo que empezar a cambiar todo. ¿Vale? Ya. Y eso no se hace de la noche a la mañana. Cambiar 10 ¿Entiendes? años de pilotaje, vaya. Aparte, un tío que solamente estuvo con Honda, no, o sea, todos los vicios adquiridos y cosas malas, Ujú. malas y buenas. Pero las buenas que tenía Mar para esta moto no valían para nada. Para este concepto de motos largas y muy asentadas y con el tren trasero siempre pegado al suelo, nada de todo eso, a él no le valía para nada aquí. Por lo tanto, el año pasado, por eso yo este año tenía clarísimo que iba a ganar. ¿Vale? No del modo que lo estaba haciendo, porque eso ni de coña, pero el año pasado, viendo el Mar de principio de año del año pasado y viendo el Mar de final de año del año pasado con aquella moto, ya dije, para el año que viene les mete fijo. Ya ¿Y te si digo, no Pedro Acosta creí que... hubiese debutado con una GP24 el año pasado? Uf, Imagínate que Pedro pues... Acosta hubiese sido compañero de Jorge Martín el año pasado en vez de Morbidelli. Que hubiese subido ahí. Hostia. Tienes mucha imaginación, tío, porque no se me hubiera ocurrido ni... Sí, Bueno, pero puestos ya a la fantasía, nos vamos a íbamos algo a, guay. íbamos a divertir mucho, ¿eh? Ya te lo digo. Y si mira, sobre todo porque si el año pasado tuviera una 24, quiere decir que este año iba a repetir moto, datos y Ujú. todo. O sea, iba a tener un poco ventaja sobre todo el mundo, porque hay más gente que le tuvo esto, pero no mucha. Vale, o sea que este iba a estar muy interesante. De todos modos, yo no creo que Pedro esté hoy aún para ganar un mundial a motos iguales, ¿vale? No lo creo. Pero que iba a estar justo detrás de él, sí Ya. lo creo. O sea, delante de Claro, todos una 24, por delante de todos los demás. De Peco, mira, de... yo te digo cómo lo veo yo. Yo creo que no le ganaría a final de año. No te digo yo que fuese a estar más cerca que Alex Márquez, que creo que sí. Pero yo creo que quizás Pedro Acosta se caería más veces intentándolo, pero en lo que son carreras le daría mucha más guerra a Marc. Aunque al final perdiese, pero yo creo que en carreras, cuerpo a cuerpo, lucha, pelea, yo creo que ahí Pedro Acosta le daría mucho más guerra que Alex o que Peco Bañaya, por supuesto. Sí, por supuesto, yo creo que sí. Y ahora en el Mundial ya te digo, no, porque después hay la gestión y la frialdad y todas las cosas esas que hace Mar. Que Ya. bueno, también es cierto que eso de la frialdad y de todas estas hostias es muy fácil, ¿vale? Porque yo conozco gente que es súper nerviosa
y para hacer cosas determinadas, yo, por ejemplo, yo soy una persona que no es que sea nervioso, pero hay cosas que me ponen en tensión. Sin embargo, no me pone en tensión conducir una moto rápido, ni un coche. O sea, voy de un relax acojonante. Es más, cuando empiezo a ponerme nervioso es cuando levanto, cuando ya pierdo, ya levanto, ya digo, hasta aquí, ¿sabes? Y no sé, hay gente que es así. ¿Por qué? Pero a lo mejor me pone nervioso otra cosa cualquiera, una gestión, ¿sabes? Que no entraña ningún riesgo. Ya, ya. Por lo tanto, eso de la frialdad es algo que puedes asumir, puedes ser muy frío cuando tú te ves capacitado sobradamente para hacer eso que te se requiere. ¿Vale? Yo creo que Mar lo es, porque aparte se ve que es un tío nervioso. Es un, ¿sabes? No es el típico pachorrén, lo es. ¿Qué ocurre? Que encima de la moto, esa seguridad y todo eso te da esa frialdad. Esa Ujú. seguridad en ti mismo te acaba dando esa seguridad de gestiono, ahora espero, ahora... Eso no lo hace alguien que duda o que dice, uy, ya Claro. sin ningún problema me va a costar un huevo ganarle. Si encima tengo que empezar a gestionar, enfriar neumáticos y tal, va, ya la jodimos. Ya nada, ya. O sea, lo que yo cuando vi entrar a Peco el día aquel de la gestión de neumáticos y dijo al equipo, va, nos van a descalificar. Ujú. O sea, eso es bajar los brazos, tío. Ya. ¿Por qué? O sea, no. Si te descalifican, vamos a ver, tú no puedes gestionar algo, o sea, que tú no puedes acabar solucionando. Tú tienes que gestionar lo que tú puedes gestionar, lo que hizo Mar. Luego, si está descalificado o no, pero si tú terminas las últimas vueltas con ese, joder, ahora Ya, encima me descalifica. ya. Claro, así, ¿qué te Bueno, es que yo creo ocurre? que también Peco, posiblemente En vez de Peco dejar, mentalmente esté ya un poco cao, bastante cao, yo creo, ¿eh? Que yo creo en que vez eso de ya dejar son las pasar a gotitas uno, que le van colmando ya el vaso al pobre mío. claro, Yo sí, creo, yo creo. sí, le pasaron un montón de ellos porque en vez de pensar, a ver, ¿dónde soy fuerte para poder abrir, cerrar y volverme a pegar a la moto? Que fue lo que hizo mal. No, no, lo dejo pasar donde cuadre. O sea, aquí. Claro. Él Y reconoce que, o sea, él reconoce que se puso nervioso, que empezó a gestionar claro, mal. O sea, pero sí, yo creo que muy porque, mal. yo creo que de esto lo haremos cuando Ducati, pero yo es que yo creo que él está bastante ahora mismo superado por la situación. Vamos, e Es del incluso libro, tío. Tú lo puedes cortar en un sitio de 270, un pelín, porque de 270 a 250, que en teoría prácticamente es inapreciable, hay 20 kilómetros por hora, te van a pasar 5 tíos. Haz eso en una curva de 80 o de 90, me lo invento, ¿vale? Entonces ahí donde lo abres hizo y, Mark. por ejemplo, claro, pero había un montón de sitios así, Claro, pasa pero que es no en... que lo peor que le pasa a Peco es que Mark tiene el mismo problema. Y entonces la comparación es como inevitable. Es que eso es lo jodido. Porque si no le hubiese Claro, pasado a Mark, pues bueno, pues a saber, ¿no? Cada uno aquí con muy los bien, easy, pero claro, es que le pasa lo mismo. lo mismo, sí. Maverick Viñales. ¿Te está sorprendiendo Viñales en KTM este año? Empezó regular, ¿eh? Pero joder, después de pronto llegamos a Qatar y el tío empezó a brillar y desde entonces prácticamente está siempre en ese top 6 7 más o menos moviéndose cerca del podio en algunas ocasiones. Incluso cuando habla a la prensa, joder, se le nota... Es cierto que es Viñales y le hemos visto ser una montaña rusa 1000 veces, pero no sé, tío, me da la sensación de que está, no sé si quizás afrontando de otra forma esto porque se siente que está en otro momento de su carrera también ahora mismo y quizás pues no le entran, no tiene esos nervios o esas ganas de esas prisas por hacer las cosas. Quizás también se sienta, hayan sabido darle quizás también en el equipo el cariño y bueno, y el peso en el equipo que él sienta que necesita. No sé, pero a mí, sinceramente, me está sorprendiendo positivamente. Un piloto al que yo siempre le he considerado que tiene muchísimo talento, los pilotos con más talento de la parrilla, solo que la cabeza no la entiende yo creo que muchas veces ni el mismo Maverick Viñales. Correcto, tío. Eso, a ver, lo bueno y lo malo de la pregunta esta de si me sorprende, lo malo es que no me sorprende. Mira, si Viñales mañana gana una carrera, no me sorprende. Y si la semana siguiente hace el 10 con la misma moto en otro circuito, tampoco me sorprende. Porque eso es lo bueno y lo malo de Maverick, tío. Bueno, no sería Que nuevo esto sé tampoco. claro, por eso no me sorprende, tío, porque es capaz de hacerlo mejor y ganarle a todos como el año pasado en Cota
y luego llegar al siguiente circuito. Bueno, a ver, lo de Cota también es cierto que tiene más explicaciones, ¿vale? Tiene un montón de cosas técnicas, pues parecido a lo que le pasó a Rins con la Honda. Hay cosas que tienen bastante explicación. Pero bueno, esta en concreto. Luego en otros no tiene explicación. También tiene explicación lo de Yamaha cuando le cambiaron la carcasa en el 17, ¿puede ser? 17, Sí, no me por ahí. vale. Sí, Eso cuando fue. eso fue una putada. A ver, eso fue un recadito a Valentino. Vale. O sea, a ver, Ese Viñales estaba para ganar, ¿eh? sí, eso Valentino lo destruyó, tío. Pero bueno, Valentino destruyó a todo el mundo que estuvo en su equipo. Algo parecido, normal, tío. O sea, normal. Yo recuerdo lo que decía Colin Edwards. Ahora no recuerdo exactamente porque era de una traducción en inglés. Pero bueno, algo así, que este tío controla todo el meollo aquí y olvidaros de la hostia. Pero todo es todo. Vale. Y sí, lo destruyó. Valentino estaba en la mierda y Viñales ganando carrera, hasta que llegó y dijo, hasta aquí. Cambio de carcasas. Anda. Ahora no gano ni tú ni yo, pero por lo menos tampoco. O sea, al menos que te gane alguien de fuera, que no te gane nadie dentro de tu equipo con tu misma moto, porque eso ya le había pasado. Y que le vuelva a pasar otra vez, eso es lo que más le reventó a Valentino. Que le gane Ya. otro con otra moto, no, porque es otra moto, tío. Vale. Entonces, no tenemos las armas o no tenemos la moto, ya está. Vale. Pero que te arrase de ese modo, que empezó ganando 3 carreras seguidas en el Mundial o algo así. Y Sí, luego hubo un sí, cambio y fue tremendo. sí. Precisamente ha hecho una entrevista hace poco Sebas de MotoGPando a Manu Cazó. Ujú. Y decía Cazó que dice, claro, es que cuando él decide irse de Suzuki, Viñales, claro, nosotros lo entendemos que bueno, te vas al equipo oficial de Yamaha, no sé qué, pero dice, yo creo que él no vio que se iba a ir con Valentino y Mm. lo que se supone irte Eso de compañero de Valentino. Y bueno, a la vista está, es sí. que más o menos, o sea, me ha venido porque lo que tú estabas diciendo, digo, es que más o menos, sin las mismas palabras, pero estaba dejando implícito que es que ese compañero de Le dio Valentino más todo vueltas. el mundo sabe lo jodido que es porque él va a hacer lo posible para que tú ganan. Si yo no gano, no gana nadie aquí. No ganas tú, exacto, exacto. Lo que yo le dije de un modo menos sutil, Inmolarse, o pero sea, nos inmolamos. sí, Aquí no puede ser. Eh, sí. bueno, entonces Viñales te está sorprendiendo. O sea, tú, una pena lo del el podio de Qatar por las dichosas presiones, pero joder, yo veo muy bien a Viñales y además me alegra bastante. Me encantaría tener la sensación de que esta puede ser de verdad un sitio definitivo de Viñales en cuanto a, que yo creo que también posiblemente sea esta su época final, ¿no? Pero que sea un sitio en el que él de verdad pueda rendir bien y además se le ve confiando en el proyecto. Es que ya te digo, es que me da la sensación de que él está mentalmente se siente en otro momento de su carrera, ¿no? Creo que, a ver, posiblemente me equivoque y seguro que él me diría que ni de coña, pero yo creo que él no está en ese momento, es mi sensación de pensar en voy a ser campeón del mundo de MotoGP, No. sino en Sí. correr porque le gusta e intentar conseguir una victoria con KTM mínimo para haber ganado en 4 fábricas distintas y llevarse eso para él y que a ver si alguien puede conseguir esto. Pero esa es la sensación que me da con Viñales y creo que eso al final le quita un poco de esa presión que él suele tener normalmente en su cabeza. Pues creo que ahí le has dado. Creo que sí. Bueno, de todos modos, esto es algo que yo creo que tiene que hacer, sobre todo gente que no tiene, no es el caso de Viñales, ¿no? Pero chavales de Moto 3 o gente así que inicias el Mundial como favorito porque ha sido el más rápido el año pasado. Yo he visto muchos caer por culpa de esto. Mira, yo recuerdo Onchu, el que hoy está en Super Sport, ¿vale? Sí, Ahora no recuerdo el nombre, uno es Jan Can Onchu y otro, Onchu, bueno, ¿no? sí, exacto. Yo recuerdo cuando este chaval ganara la Rookie y de premio le habían dado, no recuerdo en qué equipo, una Moto 3 en Valencia en la última carrera del año. Aquella carrera la ganó. Creo que tenía 15 años. Vale, corregirme por ahí porque hace algunos años. Yo recuerdo aquí en casa que quedamos flipados y yo dije, ese chaval no sabe que lo que le acaba de pasar ahora mismo es lo peor que le pudo haber pasado. Lo Bueno, peor. él pensaría absolutamente lo contrario. Él Ya, pero diría, bueno, esto es lo mejor que vamos. eso es lo malo. Lo que él pensó es un chaval de 15 años que te den una Moto 3 y ganes en Valencia todo el mundial. ¿Sabes lo que él pensó? Que era el mejor. ¿Sabes cuando piensas que eres el mejor lo que vas a hacer ese invierno? Nada. ¿Sabes cómo vas a iniciar el año que viene? Pensando que eres el mejor sin haber hecho nada. Llegas a la primera carrera y haces el 20.
Entonces empiezan las paranoias y entonces en la siguiente carrera empieza a hacer el 25. Eso fue exactamente lo que le pasó. Y al siguiente año fuera del Mundial. ¿Vale? Entonces, ese Ya, tipo de cosas y de presiones que ocurre un tío de 30 años que lleva un montón de tiempo en el Mundial, no podemos compararlo. La comparativa ya. no es así, pero los indicios sí. Y el mejor enfoque es ese. Y luego cuando estemos a mitad de Mundial y tú estés por delante, por detrás, a 10 puntos o a lo que sea, después ahí a lo mejor puedes empezar a pensar. Pero si ya empiezas el Mundial con esas paranoias y con una KTM, por eso mismo no lo hizo, porque sabía que eso no se lo puede plantear ni de coña. Empezar este Ya. Mundial con el equipo que tiene él, de KTM, y plantearse luchar por el Mundial, bueno, pues no se le ocurre a nadie. Y entonces él entró libre, libre. Voy cada carrera, voy a hacer lo que pueda. Y mira, sin presión, claro, arriesgando, haciendo experimentos. ¿Por qué? Porque puedes hacer experimentos, porque nadie te va a ver. No eres Marc Márquez en Honda, que hiciera lo que Ujú. hiciera. Ah, mira, el noveno. No, no pasa nada. A él nadie, no está en el objetivo de nadie. Puede hacer un Ya. experimento este fin de semana y al acabar octavo. Y luego llegar, mira, esto no funciona. Ya sabemos que este camino no es, hay que darle la vuelta. Tiene todo el tiempo del mundo, todo el tiempo que no tenía Mar cuando estaba en Honda. Se le pedía un resultado cada fin de semana. O sea, de un fin de semana para el otro y preguntarle, ¿Honda trajo algo nuevo? De un fin de semana para el otro. Yo recuerdo ese tipo de cosas, todo el mundial. Honda, ¿qué te crees que es esto? ¿Qué te crees que va a traer nuevo? Desde el domingo pasado hasta hoy, que es viernes, ¿qué te creen que va a traer nuevo? Ya. Hombre? Es acojonante, tío. Pero Ya. bueno, un alerón o un Pokémon, sí, eso sí, claro. A ver lo que influye eso, ¿no? También te digo. Sí, sí, sí. Entre poco y nada, posiblemente, pero bueno. Bueno, Bueno, y por terminar así con KTM, pues Bastianini, que hasta Breno estaba siendo absolutamente pues la peor sensación de KTM. Y mira que la situación de Brad Binder, sinceramente, no es la mejor este año, está bastante irregular. Pero Bastianini muy mal desde el comienzo. Eso sí, en Breno también. Él mismo dice también que ir a un circuito en el que no se corriese los últimos años y demás, pues él cree que a él le ha venido bien también encontrarse en esa situación en comparación él como piloto con los otros pilotos, no tener esa desventaja que él siente en otros circuitos. Pero fíjate que yo hice unas predicciones antes de comenzar la temporada, yo dije que la mayor decepción de este año iba a ser Enea Bastianini. Y en parte yo creo que es así. O sea, me estaría ahí posiblemente con Peco Bañaya, que me esperaba más también, la verdad, no te voy a engañar. Pero yo creo que Bastianini nos esperamos todos algo más, ¿no? De Enea. Pero, ¿por qué crees tú que le está costando tanto a Enea Bastianini con la KTM? la adaptación, tío, vamos a ver, la KTM que se encontró, a ver, yo no sé a principio de año con qué configuraciones salía con la moto, pero si son las bases más o menos que tenía Binder, pues seguramente que mal. Y a partir de ahí me imagino que iría construyendo. Y claro, construir es complicado, sobre todo construir en competición, porque estás construyendo y compitiendo contra un montón de gente que ya lo tiene todo construido, ¿vale? Sobre todo las otras marcas, incluso, bueno, y la suya, gente que estaba ahí antes que él, como Acosta o como Binder. No en el caso de Maverick, pero bueno, Maverick de todos modos yo creo que es más piloto cuando está donde tiene que estar y su cabeza y está donde tiene que estar, es más piloto que Bastianini, ¿vale? No desmereciendo a Bastianini, que es un grandísimo piloto, ¿eh? Pero también es un hombre que, ya te digo, yo veo que va a desaparecer también en lo que queda o sea, no vamos a pensar que va a estar entre los 5 primeros todas las No. carreras que quedan, porque eso no va a ser así, ¿vale? O sea, en alguna estará ahí, sobre todo carreras de estas raras a final de carrera, porque es un tío que no es que, quiero decir, igual que Mar termina muy bien las carreras, pero Mar no es que termine Pero no bien es las por lo carreras, mismo. no es por lo mismo, ¿vale? Uno no gasta los neumáticos y el otro es capaz de gestionarlo bien los neumáticos gastados, pero sí los gasta. ¿Vale? En el tema de Bastianini no los gasta. Eso de no gastar los neumáticos es que no los hace trabajar bien, ese tipo de carcasas. Y eso mismo es lo que no te da posibilidades de hacer una buena calificación, ¿ok? Porque tampoco eres capaz de usar ese extra grip, Ya. ¿ok? Eso es una cosa lleva a la otra. Bueno, hay un montón de pilotos que le pasaba eso. A mí también le pasaba eso con la Suzuki en su día. ¿Vale? Siempre hacía mejores carreras, vamos, indudablemente. Igual salía el noveno, salía muy atrás siempre, tío. Y luego
adelantaba un montón de gente y acababa más o menos ahí. Pero tenían problemas. Pero bueno, eso yo creo que era algo de la Suzuki, que también les daba ese extra a lo largo de la carrera, que siempre acababan con los neumáticos bastante enteritos, cuando entonces las Ducati los destrozaban. ¿Crees, ya como última pregunta, tema KTM, que podemos ver antes de que termine el año un Pedro Acosta, un Maverick Viñales ahí pudiendo rascar? Un Hombre, podium. victoria no creo, Yo pero no, ¿tú no. crees que podiums de forma más asidua podemos verlo? Ya lo hemos visto en Breno, sprint pero domingo, pero vuelvo a decir, Breno también, vamos a ver, porque yo me estoy viendo que vamos a llegar a Austria y vamos a tener 2 tripletes de Ducati y aquí ya se acaba el rollo y a lo mejor cuando volvamos, ahora después viene el Gran Premio de Balaton, circuito nuevo, lo mismo ahí otra vez volvemos a tener un poco más de randomizar un poco todo y a lo mejor te Sí. ves de nuevo alguna KTM por ahí, lo que sea, y otra vez se va a volver a decir, es que mira qué mal está Ducati, pero yo creo que siempre que vayamos a circuitos que más o menos sean normales del calendario, yo creo que lo normal es que tengamos a las KTM dominando, quizás asomándose un poquito la cabeza, pues un Bezzecchi, un Pedro Acosta, pero ¿tú crees que podemos ver más podios de KTM de aquí que termine el año? A 10 ver, carreras quedan por delante. algún podium puede ser porque del modo que está pasando esto, mira, por ejemplo, lo que está pasando con Pecco, tiene un fin de estos que desaparece así de este modo y con algún problema de Alex, y ya si me anulas esas 2 Ducati, porque se anulen ellos. Y eso ya pasó en un par de carreras, ¿vale? O sea, si pasan ese tipo de cosas, es fácil que se meta tercero, ¿vale? Porque ¿quién va a Mm. estar detrás de si me quitas esos 2? Bueno, pues no sé, igual Digi Antonio, pero bueno, yo creo que delante de Digi sí que pueden acabar en varias carreras. Otra cosa que te iba a preguntar, ¿tú te acuerdas de memoria qué hizo el año pasado Acosta en Austria, tío? Yo no, pero estoy Acosta en pensando. Austria fue justo antes del punto de inflexión que se metió una hostia en la recta de atrás, ¿no te Ah, acuerdas? Que sí, se metió un sí, ahora ostión, ya. Ya. se hizo Sí, ya, daño ya. Pedro Acosta y Sí, justo después de esa carrera fue cuando dijo Pedro Acosta, le he dicho a la gente de KTM que dejemos de probar cosas, que no quiero sí, seguir sí, probando cosas y que volvamos a la moto de principio de año. sí, ¿Qué sí, pasó sí, en la sí, sí. siguiente carrera? Doble podio de Pedro Acosta, sprint y Sí, carrera. Justo después de claro. eso, justo después de Pedro Acosta decir, oye, deja de darme cosas a probar. Dame la moto con la que yo estaba yendo al principio de año, con la que hice podio, y ya está, que con eso voy bien. Y fue darle esa moto y otra vez Pedro Acosta volvió a estar arriba de forma más Ya. regular. Es que empezaron a darle un poco de peso. Miller estaba tan mal que empezaron a darle un poco del peso que quizás tendría que haber estado también llevando un poco Miller en ese momento. Se lo empezaron a dar Pedro Acosta en cuanto al desarrollo de la moto, probar piezas y demás. Y se perdió absolutamente Pedro. Ay, y él lo reconoció, que él Ujú. le dijo a la fábrica que no le diesen cosas a probar porque es que, joder, mi primer año estoy aquí que no puedo estar a todas. Sí, Pero porque, bueno, a ver, estabas comentando que de las Ducati, a ver, no me extrañaría que hubiera un podio de Acosta en Austria, ¿eh? Circuito no debería irle mal y a la KTM tampoco debería irle mal, ¿eh? O sea, que no. hombre, es su Vale, circuito. ya, bueno, pero sí, muchas veces. Traen mejoras Sí, en principio a Austria, como todos los años, pero en Austria en principio traen cositas, se supone, que a KTM. pues El yo año creo que pasado es el. Sí, trajeron cosas feísimas, tío. O sea, es que sí, KTM cada vez que trae cosas son, sí. vaya. Sí, la moto ya no es muy agraciada entre esos tubos de escape que parecen una obra de fontanería. Y, Los ¿sabes? dientes de sierra, el Sí, basculante, no sé qué. Es que unas cosas que traen esa gente que cada vez que las veo digo, mira, ya, yo si soy de algún piloto digo, mira, me da igual, si corre, o sea, si es más rápido me claro. vale, pero vaya, que es feo con ganas. O sea, yo no sé, cuando se ponen ahí, se pondrán en el túnel de viento, lo que sea, a hacer el desarrollo, no sé qué pensarán. Dirán, oye, ¿por qué no podemos hacerlo más feo? Podemos Sí. hacerlo más feo. Son Pues extrañas, tío. Comparado con los italianos son extrañas, pero si ves las KTM de calle pasa lo mismo. Las KTM de calle, cuando empezaron a salir con aquel faro que parecía una cabeza de una hormiga, era horrible. Pero ahora lo ves, pasa como los Volkswagen Escarabajo, tío. De tan feo que es guapo. O sea, y yo sí, creo sí. que con las KTM pasaba lo mismo. Una vez que te acostumbras a verlo, que ya no te rompe tanto, hasta parece que molan. Pues te voy a Pero cuando. enseñar una cosa para terminar, que esto lo ha enseñado Paul Espargaró en su Instagram, lo cojo aquí de Germán García.
periodista de Motorsport, en su cuenta de Twitter, pero las fotos son de Paul Espargaró de su Instagram. Mira el frontal, cómo se va apareciendo, cómo van cogiendo cada vez más de Ducati, ¿eh? O sea, al final todos van para el mismo lado. Esto es la KTM, Sí, claro. de Paul Espargaró. Fíjate lo que se parece a la de Ducati, ¿eh? Sí. Y el concepto cómo está yendo cada vez más para allá. Mira también el colín. Cómo el Sí, concepto va más hacia lo de Ducati. Al final es que todo va... Bueno. sí, sí. mm, Bueno, le queda poco tiempo para hacer experimentos de ese tipo. les Hasta el queda poco 23. para estos experimentos, les queda poco, pero bueno. Pues nada, José, muchísimas gracias por tu rato aquí hablando de KTM y nada, muchas gracias también a todos por ver este vídeo. Suscríbete si no estás suscrito y déjate un like. Chao, José. Venga, buenas noches a todos. Chao, chao. Chao.